Hola, mi nombre es Marcos Emilio León. Yo fui el encargado de realizar el plano de referencia para el avión para que mis compañeros pudieran apoyarse y crear sus piezas correspondientes. Además, fui el encargado de la edición del video y la edición del reporte y su redacción. En el primer sketch podemos ver que es en el plano alzado y se trazó la forma del avión tomando en cuenta la referencia de la propuesta que se tenía. Y en el segundo sketch se formó en el plano lateral. Las medidas están de acorde al modelo que se tomó de referencia. Esto con el fin de que mis compañeros puedan realizar sus piezas y puedan llevar una referencia para que las piezas queden del mismo tamaño. Para la elaboración del fuselaje se utilizó un conjunto de operaciones, comenzando con la extrusión de un prisma simple, un prisma cuadrangular, al cual se le dio un cierto ángulo de salida. Este ángulo de salida sería la reducción de la cola del avión, de la cola del fuselaje. Posteriormente se empezaron a tallar distintos otros prismas, los cuales comenzarían a dar forma a esta extrusión. Posteriormente, después de varios redondeos y ángulos de salida, comenzamos a tener la propia forma del fuselaje, la forma redondeada del fuselaje por la parte inferior y la forma redondeada de la nariz, respetando la cara plana que debe ir que debe ir al frente, sobre la cual rotará la hélice. Posteriormente, usando un vaciado y varios cortes, dejamos hueco el interior del fuselaje y empezamos con cosas estéticas como las ventanas y el parabrisas del fuselaje. Posteriormente, comenzamos a hacer los agujeros para el resto de aditamentos del avión, es decir, agujeros hembras donde se insertarán las alas, donde se insertará la hélice y posteriormente hacemos también los agujeros donde se insertará el tren de aterrizaje y donde se insertará tanto los estabilizadores verticales como el estabilizador horizontal. Posteriormente, y ya con fines puramente estéticos, se realizaron asientos en el interior. Para estos asientos se realizaron utilizando cortes de sección, es decir, con un corte de sección sobre el plano de pista lateral, se comenzó a extruir los asientos de atrás hacia adelante. Hola, me llamo Karina Castillo López y yo me encargué de hacer las alas, los elevadores horizontales y los elevadores verticales, así como también pues sus respectivos estabilizadores y alerones. Y aquí les voy a enseñar cómo les hice, bueno, el proceso más o menos. Eh, como las alas son simétricas, es decir que este croquis, por decirlo, es del mismo tamaño que este, entonces simplemente hice una extrusión y después con cortes pues corté esta pieza porque aquí va a ir el ensamblaje del alerón y para poder ensamblarlo usé como unos tipo macho y hembra pero como en codo, como para que pudieran encajar, entonces pues las alas tenían el hembra y para que pudiera encajar pues con lo que viene siendo el fuselaje puse como este macho que sobresalía de la pieza. Y ahora esto pues se repitió para el ala derecha, que está aquí. Y es exactamente lo mismo, nada más que pues volteado del otro lado. También se le agregaron pues unos redondeos para que se asemejara más al perfil NACA que se estaba buscando. Ahora también se realizó el alerón, donde básicamente solamente se cortó el croquis a la altura de lo que se buscaba del alerón y se le agregaron como pues es como estos como tornillitos para que pudiera quedar el ensamblaje. Bueno, ahora sigue la explicación de los elevadores y los estabilizadores. Pues bueno, comencé haciendo los elevadores, que pues básicamente se sigue el mismo proceso que con las alas. Sin embargo, como aquí sí variaba el grosor, puesto que, por ejemplo, aquí para el lado derecho va de un grosor más chiquito a uno más grande, y en el lado izquierdo, pues es lo contrario, va de lo más grande a lo más chiquito. Pues aquí nada más se hicieron dos croquis y se unieron mediante el comando del Lofted Post Base. Y a partir de aquí se hizo exactamente lo mismo que con las alas. Se hizo un corte para meter como en los hembras de los codos y pues se le puso un macho a ambas piezas para poder conectarlo junto con el fuselaje. Ahora bien, para crear los elevadores, como tiene un diferente grosor cada una de los elevadores, entonces tuvieron que hacer dos alerones diferentes, pero pues igual se siguió el mismo proceso que con los alerones de las alas, solamente se cortó el croquis de la punta hasta la medida que fuera a medir el elevador y pues con eso nada más se volvió a utilizar el comando de Lofted Surface para poder crear esta extrusión. Y pues también se le creó estas como igual como tornillitos para poder meterlo y hacer el ensamblaje con los elevadores. Bueno, ahora para hacer el elevador vertical, pues casi que se siguió exactamente el mismo proceso que ya vimos con los elevadores horizontales, solamente que aquí lo único que cambiaba era que pues los otros elevadores horizontales eran en el eje X, pues este va a ser en el eje Y. Pero se hizo exactamente lo mismo. Un plano inicial, chiquito, y después con un desfase se hizo un plano más grande. Bueno, se copió para hacer un plano más grande
Y luego, igual con el comando de Lofted Base, se pudo crear extrusión y con unos cortes de extrusión, pues se creó esto para meter el alerón. Ahora bien, se tuvieron varios problemas para poder crear el ensamblaje, porque como se puede ver, las referencias que yo tomaba no eran, por ejemplo, esta referencia que yo tomaba no es vertical, entonces los agujeritos no quedaban de forma horizontal totalmente. Entonces al momento de meterlo con el ensamblaje del elevador vertical, pues no concordaban y no me dejaba hacer el ensamble. Entonces opté por hacer un solo corte con el comando de ranura para poder pues crear esta figura y hacerlo, o sea, pues este tiene el hembra y este tiene el macho. Y pues con el elevador vertical se hizo exactamente lo mismo, nada más se cortaron las medidas que se ocupaban y ya nada más se le agregó pues como esta superficie. Y ya así fue como se crearon estas partes. Mi nombre es Francisco Salas, yo estaré explicando mi parte, que fue primero que nada hacer la punta del avión, que consistió en realizar un círculo en un croquis. Este círculo se realizó y se extruyó para después realizar en este croquis esta conexión que irá pegada al fuselaje del avión. Y por último se realizó un perfil para la punta, que consistió en usar splines y una extrusión de revolución para darle esta forma curva. Ahora, la otra parte que realicé fue la hélice del avión, que primero se hizo este cilindro, este círculo, haciendo varios croquis. Y aquí se debe tomar en cuenta que son diferentes las formas, porque en base a las figuras que se han observado, es más eficiente realizar esta forma para la hélice. Ahora, después se realizaron estas dos hélices, que fue básicamente lo mismo, pero se hicieron al revés. Aquí se volteó la de acá. Entonces, primero se realizaron aproximadamente unos 10, 12 planos por lado para realizar el perfil de cada una, realizar el perfil de las hélices, para así realizar un recubrimiento de superficie y pues vaya a darle la forma que se le desea. Y nada, simplemente fue realizar eso en este lado y del otro lado. Al final se le dio un color para añadirle detalle a las hélices del avión. Y yo. Para el tren de aterrizaje delantero tuve que hacer primero el pensamiento creativo de ya que de este sale también el tren de aterrizaje trasero con la misma metodología y la misma forma pues de este tren de aterrizaje. Vemos que tiene un embone cuadrado y las curvas de los sujetadores para los pernos. Podemos ver cómo en la última parte, en la punta del tren de aterrizaje de cada lado, le hice un círculo y hice un corte de extrusión para la entrada de los pernos. Este está medido a exactitud con los pernos y las llantas. Y tomé de referencia el plano 2, el cual es un plano medido para el croquis del avión, pues para tenerlo totalmente calculada la distancia entre cada tren de aterrizaje y la distancia que iría del centro de masa del avión, ya que este tiene que ir a una distancia específica del centro de masa. Para el tren de aterrizaje trasero usé la misma metodología que usé para el tren de aterrizaje delantero. Podemos ver que es el mismo tipo de embone y el mismo tipo de forma. Para esta no necesité usar un sheet metal para el embone, ya que embonaba exacto en el fuselaje. Para saber la distancia de este tren de aterrizaje trasero, usé un plano, tomando como referencia el primer plano que usé para el fuselaje delantero. Aquí podemos ver el croquis. Y para este croquis, como hice la figura a escala del tren de aterrizaje delantero, tuve que agregar una pieza extra en las puntas del tren de aterrizaje para darle la longitud exacta que necesitaban las llantas. Después de esto, hice un círculo y le hice un corte de revolución para la entrada del perno. Para la pieza de las llantas delanteras hice un croquis simétrico, el cual le hice una base y del lado izquierdo dejé la base pronunciada y del lado derecho no, para así lograr este lado que vemos plano. ¿Por qué lo hice plano? Porque en las llantas delanteras no se necesita dos entradas para el perno de los dos lados, ya que solo entra de un lado. Esta revolución de extrusión la hice con un croquis y tomé el eje X y sobre ese mismo hice la revolución. Aquí, como podemos ver, hice una matriz de identidades en el exterior de la llanta para lograr este efecto de rugosidad, el cual tienen las llantas. Hice esta figura una vez y luego le hice una matriz lineal para lograr las tres líneas de este mismo. Para la pieza de los pernos hice una metodología muy simple, la cual fue primero hacer un círculo y después
extruirlo para así quedar un cilindro, como ahorita mismo estamos viendo. Luego hice esta figura, pentágono, para darle como esa similitud a los pernos reales, y ya lo demás fue mera vista. Esto hice para los dos tipos de pernos, pero solo cambian sus longitudes. Buen día, mi nombre es José Manuel Reyes Valdés y continuamos con las piezas que nos permitirán unir el amortiguador y el tren de aterrizaje al cuerpo del fuselaje. Comenzamos con el amortiguador, que va en la parte trasera del fuselaje. Notamos que aquí arriba pues tiene una forma rectangular y utilizaremos esa forma para realizar lo que es el amortiguador. El amortiguador vendría siendo este de aquí. Primero realizamos un cilindro que tenga medidas menores a las de la cabeza del amortiguador. Este vendría siendo un cilindro que no es más que la extrusión de un círculo. Luego se le realiza la parte de abajo, que es la unión hacia la cabeza del amortiguador, y esta pues viene siendo un rectángulo, aquí lo podemos ver, extruido hacia arriba. Y ya por último la cabeza del amortiguador, que nos permitirá que no se mueva dentro de lo que es la siguiente pieza, que es el embonaje hacia el cuerpo. Ok, la siguiente pieza pues es el embonaje. Consiste de una figura, esta figura de aquí, que es una, por así decirlo, una doble L, extruida en revolución alrededor del eje vertical. Aquí la tenemos, y pues la cabeza de esta que va unida al fuselaje. Esa es el análisis del tren de aterrizaje trasero. Notamos que también tiene esta cabeza en forma rectangular, así que tomamos las medidas, esta de aquí, y las utilizaremos en el cuerpo del fuselaje para realizar ahora sí pues los agujeros en los que van conectados. Esta viene siendo la entrada hacia el tren de aterrizaje delantero. Okay. Aquí tenemos, y por aquí va a entrar. Se extruye con un corte utilizando las medidas y ajustándolo y centrando a las distancias que se necesitan, de aquí a acá y de este lado hacia este. Y por último sería realizar el agujero en el que va a ir conectada la cabeza del embonaje para pues que aquí pueda entrar fácilmente. Y pues lo que seguiría sería el ensamblaje. Ok, continuando con la parte de lo que es el ensamblaje, aquí podemos ver que la mayoría de piezas ya está ensamblada. De cualquier manera voy a explicar cómo es que se hace cada uno. Para lo que son las alas y elevadores horizontal y vertical, todos tienen una entrada macho y una entrada hembra. Entonces vamos a colocar dos lados que estén en la misma dirección con relación. Por ejemplo, este de aquí tiene que estar coincidente a este lado de acá. Ya lo colocamos, ya está direccionado. Luego tenemos que darle a aceptar. Bueno, aquí todavía no se agarró. Aquí está. Okay. Le damos a aceptar y ahora sí agarramos ahora uno de estos lados con su coincidente, aceptar, y por último, para que tenga profundidad debemos que hacer que las aristas coincidan con el borde. Y listo, de esa manera conectamos el ala y queda totalmente fija. Ahora, para los alerones, pues como ya se explicó, todos tienen estos como agujeritos, entonces hay que hacer que coincidan. Y con solo poner uno realmente ya los demás quedan. Aún así tenemos que poner las relaciones, ya que si no pues pueden desplazarse. Y listo, así es como quedan todos los alerones. Para la punta, tenemos que usar, por ejemplo aquí, este cilindro ya está con dirección al agujero de acá, entonces ya no hace falta hacer esto, cualquier manera lo voy a hacer. Y lo único que hace falta por hacer es hacer que las caras coincidan. Aquí está. Y así es como se monaría la punta. Para lo que es la llanta, bueno, pues prácticamente es insertar lo que es el perno por dentro de la llanta. Vamos a insertar el perno en la base del tren de aterrizaje por dentro, y después tenemos que hacer con las relaciones que quede dentro de la llanta. Ahora, para el tren de aterrizaje atrás, este es el amortiguador. Aquí ya pueden ver cómo sube y baja, amortigua. La unión de las tres piezas, el embonaje, el amortiguador y pues el tren. Y ya lo único que hay que hacer es colocar el tren, esta pieza de aquí, este de aquí, con el agujero al que le corresponde, que sería este. Y para que coincidan, pues, lo que ya mencioné de las aristas, por ejemplo, esta arista de aquí, tiene que coincidir con el agujero. Cabe mencionar que para que el tren no se mueva, tenemos que colocar una relación. Estas dos deben llevar una relación, ya para que, como se encuentran en la misma dirección, pues el tren no se esté moviendo, la llanta no esté girando. Y por último, para el movimiento de los alerones es un movimiento limitado. Entonces lo que hay que hacer, debemos tomar esta lista de aquí, con esta cara, déjenme una relación. Aquí está la lista, ya quedó. Okay, y debemos darle en avanzados, colocar unas medidas, no sé, 0.4, aquí 0.45 y esta 0.01, pues, como por decir. Y de esta manera, pues como ven, los alerones ya tienen movimiento limitado, ya no giran completamente. Para crear una cinemática de movimiento, podemos colocar lo que son motores rotatorios. Uno se encuentra en la hélice y los otros se encuentran en las llantas, para que a la hora de generar el movimiento pues se vea algo así. Aquí podemos observar que las llantas pues se mueven, la hélice, y es una simulación pues de lo que sería un vuelo. Y pues así es como quedaría ensamblada nuestra figura, y sería todo. Muchas gracias.